La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. Esta mañana analizamos la nueva etapa para Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico. Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad. Volver a empezar. Oscuridad, soledad, frío son palabras que suelen asociarse a la estancia en la oposición política. Regresa Nueva Canarias en esta legislatura al lugar de donde vino después de 4 años en el gobierno con la responsabilidad nada menos que de gestionar la hacienda pública. Ahora la aritmética electoral le devuelve a quizá su lugar natural si nos atenemos a sus 18 años de historia, de los que 14 ha estado fuera del Ejecutivo. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento Autonómico, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están siendo estos primeros meses de esta etapa de su partido? Y sobre todo, ¿cuánto de duro es volver a la oposición, por mucho que ustedes la conozcan bien? Bueno, estos primeros meses de muchísima intensidad, porque para nosotros yo creo que es lo más importante y quienes nos escuchan nos conocen bien. Estemos en el gobierno, estemos en la oposición, nuestras posiciones no cambian. Estemos en el gobierno, en la oposición, cuando se necesita de nosotros para defender nuestra tierra, para defender los valores que son innatos en nuestra organización, los principios, no cambiamos. Por tanto, eso de pasar más frío tal, que nos gusta, por supuesto, porque aspiramos, como cualquiera, a intentar trasladar tus ideas a un programa de gobierno, y eso se hace mejor estando pues en tareas de gobierno que en la oposición, sin duda, pero desde la oposición y sobre todo en el Parlamento se influye. Desde la oposición se marca trayectoria, se es capaz de condicionar incluso gobiernos. Yo no coincido plenamente en que, entiendo que te refieres básicamente al ámbito del gobierno de Canarias, pero Nueva Canarias es una organización pues con vocación de gobierno. De hecho, pues a lo largo de todos los años, con las distintas denominaciones que hemos tenido, pues hemos sido precisamente una organización con vocación de gobierno. Lo demostramos aquí en el Cabildo de Gran Canaria, en la mayoría de los municipios de Gran Canaria y de otros lugares, y a partir de ahí, pues evidentemente, ese es nuestro ADN, ahí intentamos trabajar, pero somos conscientes que la política en ocasiones no depende de lo que tú hagas. Nosotros no empeoramos nuestros resultados, nos mantuvimos, fueron otros, desgraciadamente, los que no pudieron mejorar esos resultados. El Partido Socialista, a pesar de haber ganado las elecciones, perdió 2 diputados, Podemos desapareció, de 4 pasó a 0, y evidentemente eso condicionó, vuelvo y reitero, al final no es solo tu acción, sino por la aritmética, como bien decías. A partir de ahí, desde el primer día, sin ningún tipo ni de complejos, ni de problemas, trabajando con intensidad por nuestra tierra y por trasladar a través de, en este caso, la acción en la oposición, nuestro programa y fiscalizar la acción de este nuevo gobierno. ¿Cómo está viendo los primeros pasos de este nuevo gobierno, el cuatripartito, que forman fundamentalmente Partido Popular y Coalición Canaria, o Coalición Canaria y el Partido Popular, y luego con el apoyo de Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Guerrilla Independiente? Pues muy preocupados, y lo digo con sinceridad, porque los 2 primeros gestos más políticos, las primeras decisiones que toma este gobierno, no han sido pues para favorecer a quienes peor lo están pasando en momentos de inflación, en momentos de carestía de la vida, en momentos de ciertas dificultades. Además, ha sido su discurso durante estos 4 años, incluso estando ahora ya en el gobierno, casi tienen un discurso más de oposición al anterior gobierno que para presentar su propia impronta. Pero es que las 2 primeras decisiones han sido, por un lado, incrementar el gobierno de Canarias como nunca antes en la historia. Tenemos el gobierno más grande y más caro de la historia de Canarias, y esto nos preocupa, entre otras cosas, porque es un ejercicio de incoherencia brutal por parte de quienes lo conforman. Quienes ahora hacen esto nos han pedido durante 4 años que redujéramos el gobierno, que adelgazáramos lo público, que redujéramos los cargos públicos, pero no solo de palabra, a través de iniciativas, propuestas de resolución, precisamente cuando hace 4 años presentábamos un gobierno donde prácticamente no se crecía nada, nos pedían reducir los cargos. Bueno, llegan, y por eso digo que nosotros estemos en el gobierno o en la oposición, mantenemos nuestro discurso, otros no. La segunda gran medida política inicial, y además por vía de urgencia,
ha sido bajarle el impuesto a los que más tienen, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, intentando confundir a la ciudadanía con ese discurso de que, bueno, que mucha gente renunciaba a sus herencias, sobre todo los que menos tienen. No es verdad. Ya en Canarias, aquellos que heredaban menos de 300.000 euros por heredero, es decir, si en una familia había tres hijos, hijas, pues en este caso necesitaban heredar 900.000 euros para, distribuido entre los tres, empezar a pagar un solo euro de cuota en este impuesto de sucesiones. Por tanto, yo no conozco a mucha gente que cada heredero tenga una sucesión de más de 300.000 euros. ¿Quiénes sí lo tienen? Pues ese 5% de la población al que parece que van dirigidas sus medidas. Pero es que además, por la vía de urgencia, utilizando un decreto ley, algo absolutamente excepcional que nosotros lo utilizamos, por cierto, para bajar impuestos en la legislatura pasada, pues para bajar al 0% el IGIC ante la crisis de la COVID o para bajar determinados impuestos después de la erupción del volcán de La Palma para intentar incentivar y ayudar a las familias en La Palma. Creo que es una diferencia notable entre una forma de actuar y otra. No estamos criticando de entrada, salvo alguna cuestión como la educación infantil 0-3 años, la gestión, porque creo que para eso hay que esperar, creo que hay que darle tiempo, obviamente. Nosotros en eso sí que intentamos ser responsables, pero estas dos decisiones de marcado carácter político sí que no nos gusta nada este inicio de curso por parte de este nuevo gobierno. Vamos por partes. Ustedes critican la gestión fiscal del gobierno, pero lo cierto es que, salvo este caso del impuesto de sucesiones, se mantiene el modelo de Román Rodríguez, incluyendo pues a la directora de la agencia tributaria, Raquel Pelijero. Realmente tampoco ha habido más cambios, el IGIC no se ha bajado, y de momento parece que no va a ser así. De hecho, hay personas influyentes en el gobierno, como en el caso de Casimiro Curbelo, que lo dice abiertamente: no podemos bajar el IGIC. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso, y además nos alegramos que siga Raquel Pelijero, porque creo que es una profesional excelente y creo que en determinadas instancias, en determinados organismos, y espero que sea así en todo, incluido pues los medios de comunicación públicos, que se caracterice precisamente por la valía de los profesionales y no por la intencionalidad política. La Agencia Tributaria Canaria ha hecho un trabajo excepcional en los últimos 4 años y fue un acierto por parte del anterior Ejecutivo, además de manera concreta por parte de Román Rodríguez, de coger a una de las principales responsables de la agencia estatal, de la EAT, la Agencia Tributaria Estatal, que es una referencia a nivel mundial, y traerla para dirigir la Agencia Tributaria Canaria. Por tanto, nos alegramos de esa decisión. Pero es que la bajada de impuestos del IGIC no se ha producido no porque no hayan querido, es que era su promesa electoral. Es que ahora lo que han hecho es engañar a la ciudadanía, y nos alegramos, y quiero que se me entienda bien, porque entre tomar una medida irresponsable y que ellos hayan engañado a la ciudadanía, yo prefiero que reconozca que han engañado a la ciudadanía, porque les advertíamos durante la campaña que lo que estaban diciendo, esa rebaja del 7 al 5%, no era viable, salvo que fuera acompañada de recortes, porque eso suponía detraer de las arcas de todas las administraciones, porque recordemos que de lo que se recauda por el IGI, el gobierno solo se queda el 42%, el otro 58% va a cabildos y ayuntamientos. Eso supondría detraer más de 500 millones de euros de ingresos, pero además otros 540 millones de euros de no disponibilidad para gastarlo, invertirlo en las políticas sociales. Es decir, que el próximo presupuesto, si hubieran hecho lo que dijeron en campaña engañando a la ciudadanía, se hubieran detraído 1.100 millones de euros del presupuesto. Y ahí solamente cabe recortar. Lo que nosotros le dijimos durante mucho tiempo, lo que le dije al presidente del gobierno en el debate de investidura y me lo negaba, una semana después tuvieron que reconocerlo, y ahora pues de momento esa rebaja fiscal lo que han hecho es aplazarla, pero no porque sigan nuestra senda, sino porque al final ha sido evidente que lo que nosotros decíamos y hacíamos era lo correcto y lo adecuado para los intereses de esta tierra. Usted dice que hay que esperar en cuanto a este asunto que le voy a preguntar y al que usted se ha referido antes. Pero ustedes se han quejado de falta de transparencia en esta idea de la concertación express de la enseñanza de 0 a 3 años, porque no están listas las aulas públicas previstas. ¿Por qué dicen ustedes que falta transparencia? Yo creo que el consejero por lo menos lo ha explicado. Otra cosa distinta es que documentalmente se puede avalar lo que ha dicho, ¿no? Dice que no están terminadas todas las licitaciones, hay algunas que estarían listas en el mejor de los casos en el mes de enero, pero que hay otras que se prolongarían los siguientes meses. También se ha comprometido a que una vez que esas aulas públicas estén listas, pues esos niños y niñas que están en colegios o escuelas infantiles privadas, pues irían pasando paulatinamente y progresivamente a las aulas públicas. ¿Qué problema hay con esto? ¿Dónde está la falta de transparencia? Mira, la falta de transparencia está en lo siguiente. Primero,
Él conoce esta información en el traspaso de competencias pues a mediados del mes de julio. No lo comunica a la opinión pública ni a nadie pues hasta la primera comisión en el Parlamento a principios del mes de septiembre. Por cierto, diciendo que no sabía cómo solucionarlo, pero que iba a intentar ponerse a la tarea. 4 días después, curiosamente, ya tenía arreglado con el sector privado pues la derivación de estas personas. Falta de transparencia porque ahora lo que él dice que no era imposible, inviable sacar las plazas, ahora descubrimos que no. Y de hecho, eso que él dice que hasta enero no lo tendríamos, en el último pleno reconocía que algunas de ellas podrían estar a principios de octubre si se hubieran licitado cuando él llegó, porque la mayor parte de estas obras, sobre todo las que estaban en el ámbito del 1 y 2 y no en el ámbito tercero, que es verdad que tardarían un poco más, pues en el 1 y 2, si las hubiera adjudicado en ese instante, estaban listas para adjudicación, pues probablemente a principios de octubre, a mediados de octubre, la mayoría de esas plazas, más de 600, estarían operativas. Es verdad que hay otras 600 que se demorarían más en el tiempo. Si eso es así, nosotros no hubiéramos tenido problema. El problema está en que cuando tú te amparas en esas 600 de difícil ejecución a lo largo de este curso, para convertir esa parte en el todo y no hacer tu trabajo. Falta de transparencia cuando ahora empezamos a hablar con los ayuntamientos y resulta que nos van diciendo, oiga, es que nosotros tenemos plazas públicas, por ejemplo, en Yaiza, hablamos con el alcalde y nos dice, es que el centro está terminado, podrían haber entrado los chicos y chicas, faltaba una obra de una pequeña pasarela que no afectaba de todas formas, pero por mayor seguridad se podría haber hecho en un tiempo de 1 o 2 meses sin ningún tipo de problema y firmar el acuerdo que estaba sobre la mesa y no quisieron firmarlo. Hablamos con Valsequillo, exactamente lo mismo, pero es que empezamos a hablar con los padres y madres y a día de hoy siguen sin conocer, no tienen ninguna información de a dónde van a ir sus hijos e hijas. Por cierto, a día de hoy siguen sin estar escolarizados. Por tanto, entre una cosa y otra, lo que nosotros planteamos es, si hubiera habido voluntad política, las obras se hubieran puesto, digamos, ya se hubieran sacado a concurso y se hubieran desarrollado a lo largo de los meses del verano, que es como se hacen siempre. La anterior consejera el año pasado, para sacar pues esas cerca de 500 plazas, las obras las hizo como se hacen todas las obras en el ámbito educativo, entre los meses de julio, agosto y septiembre. Algunos no pudieron incorporarse hasta final de septiembre, cierto. Algunos hasta principios de octubre, cierto. Como pasa en casi todos los cursos, pero hubo una voluntad clara de avanzar en ese sentido. Y falta de transparencia porque es que ha dotado de 4 millones de euros. A nosotros no nos salen los números, porque 4 millones de euros desde ahora hasta enero, pues es la mitad. Por lo tanto, lo que nos tememos mucho es que esto va a ir hasta final de curso, aunque las plazas empiecen a estar operativas pues a partir de enero, porque no hicieron su trabajo de licitación cuando tenían que haberlo hecho en julio. Yo creo que aprovechando que había unas cosas que eran inviables, pues como reitero, han intentado montar un discurso propio de su ADN político. En la legislatura pasada trajeron varias iniciativas apostando por la concertación privada frente al impulso en la pública. Otra de las cuestiones que quizá han pasado más desapercibidas, pero que forman parte de una realidad, es la declaración de emergencia energética por parte del gobierno. ¿Cómo lo valora? No, yo creo que positivo en el sentido de una respuesta. Aquí tenemos un problema serio que creo que tiene múltiples aristas. El problema está fundamentalmente centrado en la incapacidad o en cierta dejadez por parte de los distintos operadores energéticos. Es verdad que hay además una normativa compleja que a nivel estatal tienen que dar determinadas autorizaciones, pero es cierto que esa propia normativa establece que en casos, digamos, de imperiosa necesidad de actualización de determinados equipos, pues los distintos operadores, en este caso Endesa, bueno, pues pueden tomar medidas y actualizar esos equipos. Creo que ha habido una dejadez en ese sentido y hay que empezar a trabajar porque es que esto que ha sucedido en La Gomera ya lo vivimos en la legislatura pasada en 2 ocasiones, recuerda, una de manera más intensa en la isla de Tenerife, también con un cero energético. Y es probable que sigamos teniendo estos problemas en los próximos meses y años si no se toman medidas. Sí, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha dicho que prácticamente ninguna isla está pues al margen de este riesgo. Recordar que el apagón de La Gomera, pues en fin, le costó a muchísima gente mucho dinero, además en pleno verano, en un momento en el que se necesitaban pues tener las neveras a tope, tener los aires acondicionados puestos porque hacía calor y eso y fue un incendio, curiosamente, que menos mal que el incendio no fue a más y se pudo apagar, que afectó a esa estación eléctrica. Por cierto, hablando de energía, el gobierno quiere impulsar el gas como energía de transición, algo que no es que pareciera superado, porque realmente ese debate siempre se mantuvo durante la pasada legislatura,
Yo le pregunto, en el Cabildo de Gran Canaria gobiernan ustedes, gobierna Nueva Canarias, bloque canarista, con Antonio Morales a la cabeza. Siempre se ha opuesto a, en fin, a esta cuestión, que el gas como energía de transición, y quiere ir directamente a ponerlo todo a favor de las energías renovables. ¿Cuál es la posición de ustedes en cuanto a este asunto, teniendo en cuenta que en Tenerife, por ejemplo, se sigue quemando fuel a expuertas? Porque tiene además dos de las centrales eléctricas más contaminantes de España. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo solucionarían si no se abre la puerta al gas? Nosotros venimos planteando esto de manera clara desde hace mucho tiempo. La voluntad política es esencial para pasar de un modelo de transición a otro. Cuando tú pasas de un combustible fósil al otro, aunque sea un poco menos contaminante, con inversiones multimillonarias, al final la tendencia siempre es amortizar esas inversiones, lo que haría, en definitiva, atrasar la verdadera transición del modelo energético hacia las renovables. Esa ha sido la tendencia y es la experiencia en otros territorios. Por tanto, nos negábamos a esa transición un poquito menos contaminante, porque en definitiva perjudicaría el verdadero objetivo. Y seguimos manteniendo nuestra posición. Mire, aquí en Gran Canaria, y hay que reconocer que a nivel de Canarias, pues se ha dado un impulso importante en la penetración de las renovables. En Gran Canaria de manera muy especial, pero porque ha habido una acción de gobierno absolutamente dirigida y comprometida en ese sentido. Pero además buscando los elementos que son esenciales para esa verdadera transición energética, que no es solo la producción. Es esencial, en paralelo, pues buscar medidas de eficiencia energética, de ahorro energético. Mientras menos consumamos, pues menos será necesario producir, pero el otro gran vector, sin duda alguna, esencial, es el del almacenamiento. Porque hay momentos en los que se produce más de lo que se necesita y lo que se hace es verterlo, es decir, derrochar esa energía, tirarla a la basura, entre comillas, y momentos en que, bueno, pues no hay tanto sol o no hay tanto viento y hay un déficit. Por lo tanto, es necesario almacenar para que en épocas de abundancia podamos guardar para cuando hay ese déficit a través de las energías renovables, pues se pueda cubrir la demanda energética. Y Gran Canaria también lo ha hecho con el proyecto de Salto de Chira, es decir, trabajar de manera intensa en esa línea. Creo que en paralelo no se ha trabajado de la misma forma en todos los territorios y creo que sería un retroceso que a nivel de Canarias volviéramos a introducir el debate de la implementación del gas como generador de energía en nuestra tierra. Sería un retroceso, volvería una vez más pues a desviar la atención de hacia dónde hay que volcar claramente los esfuerzos en los próximos años para alcanzar en pocos años pues esa casi independencia energética, soberanía energética y pues aproximadamente en 2040 ya lograrlo de pleno. Camino de las 10 de la mañana, faltan 12 minutos para llegar a esa hora. Estamos en la entrevista de este viernes, la última de la semana, con Luis Campos, que es portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en el Parlamento. El repunte de la inmigración en Canarias necesita un plan de choque del Estado, un mando único y que Pedro Sánchez venga a verlo con sus propios ojos, ¿o no para tanto? No, por supuesto, vamos a ver, en eso y teníamos una comparecencia a petición de Nueva Canarias en este último pleno y mi mensaje fue claro. El gobierno de Canarias nos va a tener a su lado, los cabildos nos van a tener a su lado, los ayuntamientos nos van a tener a su lado, la sociedad canaria nos va a tener a su lado y las personas que migran y arriesgan su vida para mejorar su vida, nos van a tener a su lado. Y a partir de aquí cada uno debe de asumir sus competencias. Y el Estado son mayoritarias las que tiene y vamos a exigírselas. Decía también, que creo que hay que ser justo, que la situación ha mejorado con respecto a hace 3 años, de encontrarnos sin prácticamente en la anterior crisis migratoria, sin espacio, y vimos las lamentables, vergonzosas y miserables imágenes que tuvimos que sufrir y sobre todo tuvieron que sufrirles quienes padecieron de esa cuestión, que fueron las personas que llegaban al puerto de Arguineguín, o pues la falta de recursos económicos, la falta de derivación al resto del Estado español. Bueno, pues muchas de estas cuestiones se han ido mitigando. Suficiente en absoluto. Tenemos que seguir mejorando, el Estado tiene que seguir avanzando en ese sentido, asumiendo sus responsabilidades. Tenemos que estar vigilantes en Bruselas y aprovechar la presidencia española en la Unión Europea en los próximos meses para que el Pacto de Asilo y Migraciones no se termine aprobando con las intenciones iniciales que pretendían convertir a los territorios de entrada, en este caso Canarias, frontera sur de la Unión Europea, en centros de retención para que esas personas no continuaran hacia el resto de Europa. Pero también decía, Canarias necesita una política migratoria propia para ejercer de pleno nuestras propias competencias, pero para tener opinión y exigir a quien tiene otras competencias que las cumpla de manera clara y decidida. Por tanto, sin duda alguna, estamos ante uno de los grandes retos, porque estoy convencido de algo, y yo creo que ya todos somos conscientes. Canarias siempre fue tierra de migrantes, siempre.
siempre fue una tierra de migraciones, en ocasiones de salida y ahora de llegada. Y va a seguir siéndolo en los próximos años y décadas, porque nuestra situación geográfica no va a cambiar. Nosotros no nos vamos a mudar al norte de Europa. Canarias siempre va a estar situado a 100 kilómetros de la costa africana. Y África va a seguir estando ahí. Un continente que en 25 años va a duplicar su población. Un continente con una pobreza de miseria también estructural, pero además en los últimos años agravada por la inestabilidad política en toda la zona del Sahel, en Senegal. Además, las catástrofes como la de Marruecos, con un Estado y un reino que sabemos que no se preocupa precisamente por su gente y va a ser difícil que sea capaz de dar respuesta adecuada, pueden incidir con este último terremoto en una mayor salida y además también pues porque las consecuencias del cambio climático, si nos afectan a nosotros, sociedades pues más desarrolladas, en mejores condiciones, imagínense donde ya había pobreza y sobre todo por un elemento esencial, porque mientras nos cambien, el hecho de que obligamos a la gente a utilizar esos mecanismos de salida, es decir, pateras, cayucos y ahora neumáticas, va a seguir haciéndolo. Necesitamos establecer vías legales y seguras para garantizar que la gente no muera en el mar intentando buscar un futuro mejor. La consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, decía el otro día que es tremendamente complicado tener que tocar en la puerta de 7 ministerios diferentes para resolver los diversos problemas que genera pues la recepción de migrantes, tanto para las cuestiones de infraestructuras como cuestiones puramente económicas, como lo que es la atención social, la atención educativa para los menores migrantes. Ya sabe usted cuál es la situación. Por eso se reivindica esa figura del mando único. ¿Pero usted cree que realmente esa figura es productiva? Le pregunto eso, pero a la vez también le pregunto lo otro. ¿Es tan complicado para el gobierno de España entender cuál es la situación de Canarias y lo que supone todo esto? Ser frontera sur obligada por una cuestión puramente geográfica. Yo creo que le cuesta entender al gobierno de España esto, pero además por una premisa. Es que el gobierno de España, Pedro Sánchez, no interpreta la ruta canaria como la ruta española. Recuerden sus declaraciones en las pasadas campañas, en las pasadas elecciones generales, en plena campaña, donde decía que para intentar justificar el miserable acuerdo con Marruecos, justificando la ocupación del Sáhara Occidental, pues establecía que ese acuerdo, uno de los grandes beneficios que había establecido, es que la ruta, la de ellos, la española, la del Mediterráneo, pues había reducido el número de llegadas. No hizo mención a la otra ruta, también española, y de la Unión Europea, que es la ruta canaria, por cierto, la más peligrosa de todas, la que más vidas se ha llevado en el camino y la que más llegada sigue teniendo. En el momento en que no interpretas en este sentido, no lo tienes fijado de manera clara, y yo creo que fue un cierto desliz, pero que en el fondo pues traslada desde el subconsciente tu preocupación exactamente dónde se encuentra ubicada, pues es más difícil de entenderlo. A partir de ahí, a nosotros nos parece adecuado esa figura del mando único, porque es cierto que el fenómeno migratorio aquí en cualquier lugar del mundo, además de su complejidad, aquí no hay soluciones mágicas. Yo me sorprendo cuando escucho a la derecha que esto llegan y lo resuelven. Aquí no hay soluciones mágicas. Es que da igual lo alto que sean los muros. Es que da igual todas las barreras, la miseria, la gente va a huir. Y al final tenemos Ministerio Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Fomento a través del tema de salvamento marítimo, Ministerio de Derechos Sociales, Ministerio de Migración, y podríamos continuar porque es transversal. Por tanto, tener el mando único como expresión de una coordinación y no, bueno, de que cada ministerio vaya por su lado. Y luego el exigir, ha habido un avance en esta última visita del Gobierno de Canarias a España en uno de los ministerios donde parece que se nos va a permitir en su lenguaje, que es un derecho que tenemos recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y que desde Nueva Canarias hemos defendido, que Canarias tiene que estar presente en todas las reuniones donde el tema migratorio, donde nos afecte, pues se produzcan a nivel estatal. Vamos, Luis Campos, a hablar ahora en los últimos minutos de la entrevista de política nacional. Nueva Canarias no está en el Congreso, tampoco está en el Senado, pero sí que estará siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo, esa investidura que puede que no salga adelante de Alberto Núñez Feijóo, según se reconoce dentro del mismo Partido Popular que va a ser muy complicado que salga adelante, probablemente dé lugar a otra posible investidura de Pedro Sánchez. ¿Cómo se posiciona Nueva Canarias ante una posible ley de amnistía para enterrar el proceso, como quieren Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, que serían socios necesarios de Pedro Sánchez para esa hipotética investidura?
Bueno, vamos a ver, esto es un tema muy complejo. En primer lugar, a mí me parece sorprendente que el Partido Popular esté haciendo causa belli absoluta sobre un tema que solamente se produciría si fracasa su investidura y si digamos, Pedro Sánchez decide presentarse una posible investidura, con lo cual están dando por descontado ya que esa investidura es un fracaso, cosa que todos sabíamos, cosas que creo que estaba claramente constatada y una vez más han engañado al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que engañaron o se dejó engañar también el rey porque le venía mejor este escenario y por tanto creo que es un sinsentido, ¿no? Que estén planteando pues manifestaciones en contra de una medida que solamente tendría vigor, pues eso, si realmente fracasa una investidura que por cierto se va a producir 2 días después de una concentración que ellos acaban de plantear. Nueva Canarias, nuestro posicionamiento es claro. En primer lugar, nosotros nos posicionaremos de manera clara cuando conozcamos el texto de esa ley, conocer la profundidad, el alcance, qué significa, cuáles son las consecuencias. Pero si usted me pregunta en este instante, y partiendo de la base de que si se presenta ese texto legislativo es porque está amparado desde el punto de vista jurídico y en el ámbito constitucional, nosotros si estuviéramos en el Congreso de los Diputados lo apoyaríamos. Si esto significa, no para que Pedro Sánchez llegue al gobierno o deje de llegar, si esto significa seguir avanzando y profundizando en la normalización de las relaciones entre Cataluña y el gobierno de España, si significa volver a un proceso de cada vez más concordia dentro de Cataluña y en el conjunto del Estado español, si significa pues ir desbrozando pues algunas de las cuestiones que en los últimos años han dificultado la convivencia en muchos aspectos y significa también la normalización política, la vuelta a la senda en determinados procesos, que no la renuncia al postulado independentista, porque eso nos parece legítimo. Otra cosa es que debes de hacerlo por la vía, obviamente, de la legalidad, por la vía de las instituciones. ¿Es legítimo que alguien en el País Vasco defienda que debe ser independiente? Por supuesto, y lo defenderemos siempre, el derecho que tiene a plantearlo. Lo que no defenderíamos nunca, y no lo defendimos en su día, es que utilizaran la violencia. Se consiguió a través de la política, a través de determinadas medidas, normalizar el País Vasco y acabar con la violencia terrorista, y creo que cualquier medida que lleve también a normalizar las relaciones en Cataluña, pues nosotros la apoyaríamos. Ahora, yo creo que hay gente que le viene bien la confrontación permanente. De hecho, ETA acabó hace ya 12 años y se levanta pues con la palabra en la boca, pues la derecha y la extrema derecha cada día. Pero vale todo, valen todas las medidas, incluyendo borrar el delito, porque una ley de amnistía borra los delitos. La última ley de amnistía borró los delitos del franquismo. Se borra el delito, o sea, se borra que hubo un levantamiento, porque lo hubo, unilateral, contra la integridad del Estado español. Yo le pregunto por eso, porque estamos hablando de algo. De eso se trata una amnistía, es decir, yo creo que el objetivo... Pero para eso también, para eso están, hay otros instrumentos. ¿Cuáles? Bueno, como se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, pues el indulto a algunos de las personas involucradas en el proceso, vale, pero que cumplieron sus penas. No, totalmente de acuerdo. Y cumplieron sus penas, por tanto, aquí se actuó en su momento desde la justicia, pero hay un elemento esencial, y usted ha puesto un ejemplo que yo creo que es claro. Podíamos haber juzgado a todos los miserables que tuvieron durante 40 años el conjunto del Estado español en una dictadura, que derrocaron a un gobierno, que llevaron una guerra civil, que hicieron materialmente imposible. Amigo, entonces, en ocasiones materialmente imposible, porque esos indultos, esas penas que ha habido también en Cataluña, no han logrado de momento normalizar la situación en Cataluña. Por tanto, cualquier medida desde el ámbito de la política que pueda conllevar a eso, aunque nos chirríe en ocasiones, aunque pueda compartirla más o menos, yo creo que siempre es preferible a seguir manteniendo el estado de crispación, el estado de confrontación permanente. Si eso ayuda a normalizar las instituciones, a normalizar el conjunto de la sociedad, la convivencia, nosotros estaremos ahí. Hubo una amnistía que perdonó a miles y miles de personas con delitos de sangre, desde ministros, es todo un aparato judicial, todo un aparato policial, por supuesto. Por tanto, yo creo que en cada momento de la historia hay que ser capaces de interpretar. Y en aquel momento, en la amnistía, probablemente, cuando llegamos a la democracia, quizás no había otra salida, probablemente. Pero todos aceptamos que la amnistía era una parte del proceso. Por tanto, no veamos las amnistías como una renuncia absolutamente a cualquiera. Si está amparado en el marco constitucional y es un camino para lograr la normalización, como lo fue tras la transición española, nosotros estaremos en ese ámbito. Luis Campos, gracias por venir a la Radio Pública. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.